Buenas noches a todos, bienvenidos los presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales de Valora Radio. Es un gustazo estar nuevamente este martes con una súper invitada, que ya la habíamos anunciado desde la semana pasada. Y bueno, pues tenemos con nosotros, además de una gran maestra, una gran amiga de Valora y una gran amiga personal también, de luchas por hacer de este país un mejor país. Bueno, pues está con nosotros Edith Martínez Guzmán. Ella es licenciada en psicología, tiene una especialidad en bioética, una especialidad en sexualidad humana, maestrante en ciencias de la familia, conferencista en México, Estados Unidos y Centroamérica. Ha escrito libros sobre prevención, detección y atención del abuso sexual infantil y formación de la sexualidad. Exdiputada federal, conductora de radio, tiene un programa aquí en Valora Radio hace poquito, lo cual nos da mucho gusto. Es terapeuta de adolescentes y adultos, madre y esposa de muchos hijos. Eso es muy bueno. Bienvenida, Edith. Muchas gracias, Esperanza. Gracias a todos los que hoy se dan cita en este lugar de Dios, en esta casa de Dios que es Valora y de nuestra Madre Santísima. Y gracias también a los que nos acompañan desde el lugar en donde se encuentran, sus casas, sus trabajos, y se toman un tiempo para, pues, continuar formándonos, porque la verdad es que el ser humano tiene que trabajar todo el tiempo en crecer, porque si no, decrecemos. Y bueno, no estoy hablando de hacernos chiquitos, estoy hablando de que el ser humano puede ir para atrás en todo su progreso si deja de crecer. Y bueno, el tema que hoy nos tiene reunidos es vamos hoy a hablar de la prevención del abuso sexual infantil y en adolescentes. Este es un tema muy fuerte porque la verdad es que tenemos un problema importante en nuestro país que nos coloca en un primer lugar de todos los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que son casi 40 países, nos coloca en un primer lugar de abuso sexual, y eso es muy grave, porque cada niño, cada niña que padece de abuso sexual infantil está teniendo una herida muy fuerte en su corazón, y entonces es algo que necesitamos prevenir. Si ya sucedió, hay que atenderlo, hay que buscar ayuda profesional en el área de la psicología, ayuda en el área espiritual también, porque acuérdense que somos cuerpo, mente y espíritu y tenemos que buscar esa ayuda para sanar las heridas. No es algo que sane con el tiempo, no es que si lo dejamos pasar se olvida y listo, ya ni se acuerda, era tan chiquito que ya ni se acuerda, ¿no? Tenemos que atender este problema para que nuestros pequeños o nuestros adolescentes lleguen a sanar en su corazón. Prevenir el abuso sexual infantil y el abuso en la adolescencia es un asunto que sobre todo se hace desde la familia. Esa es una buena noticia. A pesar de que es muy frecuente, hay estadísticas que nos dicen que 1 de cada 4 niñas ha sido víctima de abuso sexual infantil y 1 de cada 6 niños. O sea, es un problema muy, muy, muy frecuente, que a veces lo llegamos a conocer hasta la vida adulta, ¿sí? Platicaba yo con una persona que atiendo desde lejos, él vive en otro estado, y me decía, estoy por cumplir 63 años y eres la primera persona con la que lo platico. Fue víctima de abuso a los 6 años de edad. Qué fuerte cargar con cosas que nunca debió de haber cargado, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante hablar de este tema en un ambiente de familia. Y bueno, quiero decirles que cuando Dios pensó al ser humano, porque todos fuimos creados desde el principio como una obra querida, amada por Dios, cuando Dios nos pensó, Dios pensó que era muy bueno que naciéramos en una familia, para que esa familia nos enseñara cómo hay que caminar, cómo hay que construirnos.
Por eso es que me gusta esta imagen, y también me gusta esta imagen porque quiero platicarles que hace muchos años, cuando mi hijo mayor, que hoy tiene 28 años, era un niño, le encantaba ver una caricatura que se llamaba Máquinas Construyendo. En esa caricatura hubo un episodio en el que la máquina, una de las máquinas pequeñitas, recibió un nuevo aditamento para su carrito, ¿no? Eran como carritos, ¿no? Todos eran máquinas que trabajaban en la construcción y hablaban. Y entonces estaba súper contento esta máquina porque pues había recibido un regalo que iba a poder utilizar dentro de su trabajo. Entonces estaba presumiéndolo con sus amigos, las otras maquinitas, cuando llega el jefe de la construcción y le dice, ¿qué crees? Mañana vas a poder estrenar ese nuevo aditamento. Acuéstate temprano, descansa, porque del éxito de lo que tú hagas va a depender el éxito de nuestra obra. Entonces, cuando el jefe se va, pues los amigos, bravo, qué bien, ahora sí que la revolución te hizo justicia. Bueno, no decía eso, pero más o menos esa era la idea. Y resulta que la cara de la maquinita pues no fue de alegría. ¿Pero por qué no estás contento? Pues porque tiré el instructivo. Y no sé para qué sirve. Ay, si sirve para esto, empezaron a darle ideas y en la caricatura se ve cómo todos se van yendo hasta que la máquina queda solita. Y le da la madrugada y le da la mañana y llega el jefe y le dice, ¿qué tal, descansaste? Sí, claro. Ok, vente, manos a la obra. Y entonces la máquina pues hace lo único que se le ocurre. Era como un tubo largo cromado y entonces lo entierra con mucha fuerza en la tierra. Y el jefe le dice, bravo, lo hiciste muy bien. Entonces este aditamento era para hacer hoyos, para poner postes y le atinó. ¡Qué padre! Y entonces la historia, ese capítulo, terminó todo mundo contento y feliz. Pero esa no es la historia de nosotros los seres humanos. Tenemos un manual de instrucciones, fuimos creados de una manera y si no cumplimos con ese manual de instrucciones, entonces tenemos serios dolores de cabeza. Por eso es importante reconocer cómo fuimos los seres humanos creados para no desvirtuarnos y no empezar a lastimarnos o lastimar a otros en el camino. Bueno, pues el ser humano nace en una familia. Es el mejor lugar para nacer. Es el lugar en donde te reciben, en donde un hombre y una mujer que se aman profundamente inician la construcción de un hogar. Por lo menos esa es la idea original. A veces las cosas no salen así y entonces tenemos que trabajar mucho más para reconstruirnos. Cuando las cosas no salen así, tenemos que trabajar horas extras, ¿sí? Tú dinos, ¿qué opinas? No sé si se puede de repente ver los comentarios y leer alguna de las ideas que quieren compartirnos quienes nos están acompañando. ¿Para qué sirve la familia? Bueno, la familia es el lugar en donde se cumplen los anhelos de nuestro corazón. Si hay un anhelo en el interior de nosotros que es inequívoco y que es para todos, es que todos queremos sentirnos profundamente amados. Y en la familia se da la condición natural para que seamos amados. Por lo menos esa es la intención. A lo mejor alguna persona a la que nos está acompañando puede decir, mi familia ha sido muy complicada, Edith. Ahí recibí maltrato, ahí recibí agresiones. Y sí, es verdad, porque el ser humano a veces carga con heridas que le impiden realizar el diseño original. Porque cuando Dios nos pensó, quiso que fuéramos bien recibidos dentro de una familia, que fuéramos intensamente amados. Es además la familia el lugar donde se acoge la vida y donde nos aseguramos de que esa vida se desarrolle lo mejor posible. Por lo menos esa es la intención. Cuando yo platico con papás y les pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren para sus hijos? Los papás quieren siempre
Lo mejor. Que mis hijos sean plenos, que sean felices, que se realicen. Es el lugar en donde acogemos a nuestros hijos sin que traigan nada, vienen totalmente desnuditos y sin ningún aprendizaje significativo todavía, bueno, algunos en el vientre, listos para ser formados, ¿verdad? Pero también la familia es el lugar en donde compartimos un hogar, una casa que nos sirve para encontrarnos. ¿Qué es esto de encontrarnos? Fíjense, hace unos días leí acerca de lo que era la experiencia de la fe que compartimos nosotros, ¿verdad? Quienes amamos a Dios y amamos a nuestra madre. Y decía que la fe no era un conocimiento intelectual, no era algo que yo sé. Yo puedo demostrar científicamente que Dios existe. La razón me asiste para decir que pero realmente la fe tiene más que ver con un asunto de una relación personalísima, un encuentro con Dios que me hace sentirlo cercano, que me hace amarlo, que me hace reconocerlo y todo lo que ustedes viven seguramente. Pues en la familia tenemos que generar, un poquito como lo que es la familia divina, ¿verdad? Tenemos que generar ese lugar de encuentro. ¿Por qué hablo de estos temas si el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención del abuso sexual infantil? Pues porque estas son las bases que nos van a permitir trabajar la prevención del abuso, ¿sí? Si no generamos un espacio donde nos sentimos amados y donde nos sentimos escuchados y donde sentimos que a los que me acompañan en esta familia les importa lo que me pasa, entonces difícilmente podremos hacer una buena prevención. Y quien agrede sexualmente sabe y distingue a sus víctimas, a quien puede aislar para manipular, para asustar y para impedir que comunique lo que le ha pasado, ¿sí? La familia es el lugar en donde se hacen esos lazos de amor que nos sostienen en los momentos difíciles, ¿no? Hay encuestas que se han hecho en muchos países que nos dicen que la institución en la que más creemos es en la familia. Y ya después vienen las demás instituciones, pero es el lugar en donde recurrimos cuando algo no funciona correctamente. Pero además es un lugar donde aprendemos a darnos. La familia debe ser el lugar en donde aprendo a tenderle la mano a quienes tienen una necesidad. Todo eso lo tenemos que revisar porque si lo hacemos en nuestras familias, estamos colaborando fuertemente con el diseño original para los seres humanos, ¿sí? En la familia te voy a enseñar que no puedes vivir solo para atender tus necesidades, sino que tienes que estar atento en cómo puedes contribuir con las necesidades de los demás, abrirte. Ay, es que está bien cómoda mi camita, pero me invitaron a hacer este apostolado. Ay, pues vamos con alegría, con entusiasmo y a darnos, porque eso nos hace más fuertes, ¿verdad? Muy bien, vamos bien hasta aquí. Pues esa es la belleza de la familia, pero ¿qué creen? Esta imagen me gusta mucho porque representa lo que es la realidad de la familia. Una cosa es cómo Dios la pensó y otra cosa es lo que estamos viviendo. Resulta que en la familia vivimos un poco, lo dice por ahí en su libro Stephen Covey, dice que la familia somos un poco como lo que ocurre en los aviones. Los pilotos de aviones tienen una ruta trazada y tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues llegar a tal destino. Yo tengo pensado llegar a este destino, padrísimo,
pero obviamente con las ventanas de los aviones, pues no veo nada, ¿verdad? Y si es de noche, menos. No hay un camino, no hay pues las guías que tenemos en las carreteras o las luces que podemos tener dentro de la ciudad, no hay nada de eso. ¿Cómo se guían los pilotos de aviones? Pues a partir de coordenadas, ¿sí? Ellos saben qué coordenadas están trazadas para poder llegar al destino final. Y para eso tienen un gran equipo, todo el equipo que les va indicando. Pero ¿qué dice esta imagen? Esta imagen dice lo mismo que diríamos las familias. El 90% del tiempo los pilotos de aviones están fuera de ruta. Ya no me voy a subir a ningún avión, ¿verdad? ¡Qué miedo! Dios, a lo mejor en lugar de se va a estampar ahí en el pico de Orizaba y me muero, ¿no? No. El 90% del tiempo los aviones están fuera de ruta y el trabajo de los pilotos es regresar el avión a la ruta. Es el mismo trabajo que tenemos las familias. Ya vimos cuál es el objetivo que tenemos como familia. Ya tenemos muy claro cuál es el deber ser de la familia. En este punto estoy al 50%. En este punto estoy al 100%. En este punto, híjole, apenas llego al 10%, pero tenemos que revisarnos para corregir las coordenadas. Si yo corrijo las coordenadas, voy a tener hijos sanos y fuertes que tengan mayor capacidad para enfrentar situaciones de riesgo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces decimos que la realidad es que, pues, eso que es el objetivo de a dónde tenemos que llegar está muy lejos de ser real en muchas situaciones. Y una de las situaciones en las que está muy lejos de ser real, pues es precisamente el abuso sexual infantil. Yo les decía hace un momento algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 4 niñas es víctima de abuso, 1 de cada 6. Entre el 80 y el 90% de los casos de abuso, el agresor es familiar o es muy cercano a la familia. O sea, de tal manera que puede entrar y salir libremente en nuestros hogares. El compadre, el tío, el padrino, la madrina, porque también hay mujeres que agreden sexualmente a menores o adolescentes. ¿Sí? Es un 10% del 100%, pero existe, es una realidad, forma parte. Es terrible esta realidad, pero lo más terrible es que sabemos qué hacer y no hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es lo más terrible, que sabiendo qué hacer, no lo hacemos. Porque prevenir el abuso no es algo tan complicado. ¿Quieren ustedes saber cómo lo podemos hacer? Primero tenemos que revisar esto. Para que el abuso sexual ocurra, se necesitan 4 condiciones. Para que el abuso sexual ocurra, se necesitan 4 condiciones. La primera es una persona debe de estar interesada sexualmente en un menor de edad. O sea, no todos los hombres, si hablamos del 90% de los agresores sexuales, no todos los hombres son potenciales agresores. Solamente aquellos que tienen algún tipo de inclinación sexual, de interés sexual por los menores. ¿Sí? Ese es un primer punto. ¿Qué otra condición se requiere para que el abuso sexual ocurra? Pues que ese adulto no tenga la capacidad de controlar su conducta, ¿sí? O que inclusive la considere aceptable, ¿sí? En una ocasión, Paco y yo dimos un curso con maestros de secundaria y hablábamos del tema del abuso y nos decía uno de los maestros, pues es que yo respeto a mis alumnas, pero si alguna se me insinúa, pues ¿a quién le den pan que llore?
Y yo le decía, pues lo que tú estás haciendo es un delito, porque aunque tu alumna se presentara desnuda a clase, tú tendrías que respetarla y tendrías que protegerla. Un adulto sano hace eso con un menor de edad. Entonces, no solamente se necesita que yo tenga interés, sino que además considere que esa conducta puede ser aceptable. Les recuerdo que el abuso sexual infantil es hasta los 18 años de edad. O sea, aunque una jovencita tenga 17 y se vea bellísima como si fuera una adulta, sigue existiendo el delito. ¿Sí? Ojo, aquí tenemos un problemón porque la tendencia mundial es eliminar el delito en el caso de los adolescentes, o sea, de los 12 años en adelante, si el adolescente consiente. Lo cual es una barbaridad porque un adolescente puede ser fácilmente manipulable. Entonces, ese delito se debe de mantener hasta que el joven, la joven, sea mayor de edad y tome mejores decisiones con un lóbulo frontal medianamente maduro. Medianamente, porque de repente tenemos personitas de 50 que tienen un lóbulo como de 3. Pero esa es otra historia. También para que el abuso sexual se dé, necesitamos que el niño no sea capaz de resistirse al abuso. Obviamente, ante un abuso con violencia, difícilmente un niño es capaz de resistirse. Pero la mayoría de los abusos suelen ocurrir en medio de un proceso de manipulación, de un proceso de conquista paulatino que lleva a la víctima a estar confundido entre lo que sí estaba bien al momento en el que ya no está bien, ¿sí? Y como lo que sí estaba bien le gustaba, entonces la víctima empieza a pensar que es culpable de lo que le ocurrió. Claro, ¿a qué niño no le gusta que lo apapachen especialmente, que le lleven regalos, que le digan, tú eres mi niño consentido, mi reina, eres la niña de mis ojos, Claro, esa parte sí me gusta. Me gusta que me hagas cosquillitas en la espalda, me gusta que me toques y me hagas cosquillitas en mi cabello. Esa parte sí me gusta. Lo demás, ya no. Pero como yo permití lo otro, eso suele generar una gran confusión en el niño o en la niña, ¿sí? Además, se necesita que no haya protección externa, que no haya alguien en su círculo que sea un apoyo verdadero para que si algo le causa confusión pueda decir, oye mamá, está pasando esto, cuando vamos a casa de mi abuelito, me abraza de una manera que no me gusta. Y entonces mamá le dice, no te preocupes corazón, yo voy a estar contigo y no tienes por qué abrazar a tu abuelito. Es tu abuelito y puedes saludarlo, buenos días, buenas tardes, buenas noches abuelito, adiós abuelito, pero no tienes por qué abrazarlo, besarlo, sentarte en sus piernas, etcétera, ¿sí? Ahí tú tienes la posibilidad de decir esto sí y esto no lo quiero, ¿sí? Las dos primeras cosas no las podemos identificar, no se nota quién es un posible agresor sexual. No es el hombre del costal, a lo mejor el señor del costal que está todo sucio y descuidado en la calle puede ser el hombre más respetuoso de los niños. No se nota, no podemos adivinar quién tiene interés en los niños, pero lo que sí podemos hacer es fortalecer las otras dos situaciones para impedir que el abuso sexual se dé. Vamos bien. ¿No es también parte de las condiciones que hay alguna diferencia entre las edades? Sí, de hecho, se necesita para tipificarse como abuso sexual que haya por lo menos una diferencia de 5 años entre el agresor y la víctima,
¿Por qué esta diferencia de 5 años? Porque es un tiempo suficiente como para que se vea a la persona como autoridad. Un niño de 5 años puede ser abusado sexualmente por su primito de 12 perfectamente, de 10 años, y el niño de 5 años se va a someter a la presión del primo sin problema, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber esa diferencia de edad, sí es parte. Porque también podemos encontrar de repente a los primitos que se están tocando, que están jugando papá y mamá, pero son primos de la misma edad. Lo que esto me dice puede ser o que uno de ellos ha sido víctima y está repitiendo el hecho para llamar la atención a su situación, o simplemente que tienen curiosidad sexual y necesitan que un adulto les aclare, los guíe, les forme acerca de qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, de la belleza de su cuerpo, del respeto al cuerpo, de la integridad del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente para que ocurra, lo de los 5 años es un elemento para tipificar o no el abuso, pero para que ocurra, para que se dé el abuso, digamos, estas son las 4 condiciones que se presentan, ¿sí? Y digo las 4 porque de repente a mí me ha tocado atender ya me adelanté, me ha tocado atender a alguna persona que tiene interés sexual por niños y que han logrado superar esa condición y han logrado dejar atrás, o sea, pueden controlar su conducta, ¿sí? Aunque había ese interés, logran controlarlo. Eso implica, ahora sí vamos a entrar de lleno a saber qué tenemos que hacer para asegurarnos que nuestros niños, nuestras niñas no pasen por una situación tan dolorosa y nuestros adolescentes. Bueno, dice aquí, necesitamos trabajar 2 vías. Una es tener conocimientos que nos van a ayudar a decidir qué hacer con lo que está pasando. Y la otra es tener estrategias para enfrentar si me toca a mí vivir algo así, ¿sí? Si el 80-90% de los abusos ocurren por la familia o por personas cercanas a la familia, eso significa que el 90% de los abusos se pueden evitar. Fíjense qué noticia tan hermosa, ¿no? Es muy esperanzador pensar que la mayoría de los abusos los podemos evitar. Obviamente, si un niño sale a la calle y de repente es agredido por 2, 3 personas, pues eso no hay manera, digamos, de prevenirlo como tal. No sabes cuándo vas a ser víctima de una agresión de ese tipo. Pero es esperanzador pensar que sí podemos prevenir la mayoría. Obviamente también podríamos trabajar el tema de ser prudentes en nuestras acciones, ¿verdad? No pasar por lotes baldíos y bueno, un montón de cosas que podríamos enseñar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los conocimientos básicos? Primero tenemos que trabajar en la familia una visión positiva de la sexualidad. La sexualidad es algo maravilloso que Dios nos regaló para comunicar el amor. ¿Cómo comunicamos lo que existe en nuestra sexualidad? Pues a través del cuerpo, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Cuando llega tu papi del trabajo, ¿qué haces? Corres y te le cuelgas del cuello y le das un abrazo muy grande. A través de tu cuerpo comunicas que quieres a tu papá y que te da alegría verlo. O, por ejemplo, cuando un compañero mete un gol en un partido muy difícil, tú corres y le das una palmada o le chocas la mano. A través de tu cuerpo expresas la alegría, ¿sí? Sí, claro. Dice aquí uno de nuestros compañeros, siempre y cuando sea en la portería contraria y no sea un autogol, porque si no, el golpe va a ser en la espalda, ¿verdad? O en la cabeza, un sope. No se crean, no, esas ideas no son buenas. Necesitamos trabajar con nuestros hijos o con los niños, y a lo mejor aquí hay algún maestro, porque quiero decirles que hay abuelitas y abuelitos que trabajan la prevención con sus nietos. No necesariamente siempre es el papá o la mamá. Hay tíos, hay tías que trabajan la prevención con sus
con sus sobrinos. Hay maestros que alertan a sus alumnos acerca de ese tema. Yo tengo una historia por ahí de un paciente que era abusado sexualmente por su hermano mayor, casi desde que inició la primaria. Y el hermano mayor le decía que eso era normal, que eso pasaba en todas las familias. Todos los hermanos hacían eso. Y un día un maestro, cuando llegó a primero de secundaria, les habló sobre lo que era el abuso sexual y cómo prevenir el abuso sexual. Y ese día el muchacho llegó a casa, un muchacho de 12 años, se paró frente a su hermano y le dijo: no me vuelves a tocar. Esto que tú estás haciendo no es normal, es un delito y si tú me vuelves a tocar te vas a la cárcel. ¡Wow! Sí, esta historia me la contó este muchacho ya siendo un adulto. Qué importante, ¿verdad? Comunicar y prevenir. Entonces tenemos que hablarles acerca del cuerpo. Todo el cuerpo es valioso y tenemos que llamar todas las partes del cuerpo por su nombre. ¿Ustedes han oído alguna vez que alguien diga: no te talles tus estrellitas, te van a lastimar? ¿Verdad que no? Esos luceros están lagañosos. Traen infección tus luceros. ¿Verdad que no? ¿Por qué lo hacemos con otras partes de nuestro cuerpo? Cuando lo hacemos así, tenemos dos problemas muy importantes. Número uno, nos volvemos poco confiables con nuestros hijos, porque cuando sepan los verdaderos nombres van a decir: ¿y por qué a mí me enseñaron este nombre tan raro? Y número dos, nuestros hijos van a pensar que es algo vergonzoso, por eso no podemos llamarle por su nombre a cada parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, tenemos que enseñarles que todo su cuerpo es un regalo de Dios, que Dios habita en su cuerpo y quiere que crezca sano, que crezca feliz y que nadie lo toque de una manera que le haga sentir mal. ¿Sí? Enseñamos el valor del cuerpo. El cuerpo es tan hermoso que solo a través del cuerpo podemos comunicar todo lo que hay en nuestra alma. ¿Alguien ha visto el alma de una persona? Pero todos lo hemos tocado a partir del cuerpo de la persona. Todos hemos tocado la grandeza del alma de una persona a partir de las cosas que hace con su cuerpo. Así de hermoso es este tema, ¿no? Entonces, vamos a enseñarles a nuestros hijos y vamos a llamar a cada parte de su cuerpo con el nombre que le corresponde, ¿verdad? A ver, corazón, lávate muy bien el pene. Mira, cuando vayas a bañarte, recorre un poquito el prepucio para que puedas quitar toda la grasita que se acumula. Ay, Edith, ¿qué estás diciendo? Y luego al aire. Dios, ¿no? Estoy hablando de cosas buenas y las cosas buenas se dicen así con naturalidad, como quien sabe que está ante una obra grandiosa, porque el cuerpo es una obra grandiosa, es un regalo de Dios, ¿sí? Y por eso lo cuidamos. Luego tenemos otro conocimiento muy importante, es que tenemos que ayudarlos a identificar las caricias. ¿Qué son las caricias? Las caricias son expresión del amor. Tú sabes, corazón, cómo, por ejemplo, te gusta cómo yo te hago piojito en tu cabecita. Es una forma de hacerte una caricia. ¿Cómo te sientes tú? Te sientes feliz, ¿sí? Hay zonas de nuestro cuerpo que son privadas, el pecho, las nalgas, la vulva o el área del pene, en el caso de los varones, son áreas privadas que nadie tiene por qué tocar, ¿sí? A menos de que vayas a una revisión médica, yo te acompaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque son zonas privadas y delicadas que no mostramos ante todo el mundo, privadas y delicadas. Conforme pasen los años podremos hablarles de por qué es un área tan importante estas partes del cuerpo. ¿Por qué son importantes? Porque son las únicas capaces de generar lo más grande que existe en el universo. ¿Qué es lo más grande que existe en el universo? La vida.
es a partir de estas zonas del cuerpo donde podemos producir el acto más grandioso del que el ser humano es capaz, con la ayuda de Dios, que es una vida, ¿sí? Entonces, ayudamos a nuestros hijos a identificar las caricias de los contactos dañinos. No le puedo decir, mira, chaparrito, si te toca de aquí para arriba está bien, de aquí para abajo está mal, porque ni siquiera hay tal exactitud en la caricia o en el manoseo, sino más bien es algo que te hace sentir incómodo, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega un compañero y te pasa el brazo y te habla de una manera que te hace, eso es un manoseo, ¿verdad? Cuando alguien te da un abrazo de cumpleaños, y eso nos pasa a los adultos también, y decimos, este abrazo no fue de cariño. Este abrazo lleva jiribilla, dirían nuestros abuelitos. Es algo que alcanzamos a presentir como algo que es incómodo. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Y a lo mejor ellos nos pueden decir, sí, mamá, a mí no me gusta cómo cuando llega mi primo fulanito, me abraza y me estruja ok, ese es un contacto agresivo que me hace sentir mal. ¿Qué otros contactos no me gustan? ¿Sí? Ayudarlos a identificar. También, antes de este punto, es importantísimo ayudarles a identificar los secretos buenos de los secretos malos. ¿Cuáles son los secretos buenos? Bueno, los secretos buenos siempre se descubren. Es algo que me guardo para darle una buena noticia o hacer pasar un buen momento a alguien, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo de un secreto bueno. Ay, ¿te acuerdas que el año pasado, cuando iba a ser cumpleaños de tu papi, le hicimos una fiesta sorpresa? Ese es un secreto bueno. Ay, nos moríamos de ganas por decirle y por poco se nos sale, pero lo logramos. Cuando llegó del trabajo estaba que no se la creía. La casa adornada, son cosas muy lindas, ¿no? Los secretos buenos hacen felices a los demás. ¿Por qué tenemos que trabajar el tema de los secretos? Porque generalmente el agresor se basa en el secreto para mantener el abuso. Nadie te va a creer. Si tú lo cuentas, te van a castigar. Si tú dices algo, se van a llevar a tus papás a la cárcel por mentirosos. Si tú dices algo, te van a mandar a otro lado a ti. Aguas, porque luego se cumple. Cuando los papás descubren un abuso, se impactan y empiezan a hacer cambios que le dicen al niño o a la niña, ¿ves? Sí tenía razón quien me dijo que no dijera nada. Los secretos malos, dañinos, son los que me lastiman o que lastiman a alguien más. ¿Sí? La mayoría de las víctimas de abuso pasan por años de abuso hasta que tienen un momento en el que son capaces de decir, ya no más. Me ha tocado atender en muchas ocasiones a niños, niñas sobre todo, que dejaban que las abusaran porque el agresor le decía, si no me dejas a mí tocarte, voy a tocar a tu hermanita. O voy a hacer daño a tu hermanito, voy a matar a tu hermanito. Entonces los niños se disponen a mantener el abuso con tal de que no le hagan daño a los demás. Por eso es muy importante que hablemos acerca de lo que son los buenos secretos, esos que traen sorpresas agradables para los demás o para mí, y los secretos malos, los que me lastiman o lastiman a los demás. Esos secretos malos nunca los debemos de guardar. Cuando alguien te pida guardar un secreto de este tipo, inmediatamente corre conmigo que yo te creo y te voy a ayudar. Y nada de eso que digan es verdad, yo te creo, ¿sí? Una cosa que es muy importante es que necesitamos comunicar a los niños que cuando alguien te agrede,
lo hace y es absoluta responsabilidad de quien agrede. ¿Por qué? Yo les decía hace ratito que es muy frecuente que los niños crean que como al principio les gustaba lo que pasaba y de repente se pasó a una situación que ya era propiamente el abuso, entonces de repente dicen, pues yo tengo la culpa. A veces también dicen, yo tengo la culpa porque hicieron algo que tenían prohibido. Fueron a la casa de los vecinos y los papás ya les habían dicho, nada de entrar a casas de los vecinos, está totalmente prohibido. Tenemos los papás que ser verdaderos artistas para comunicar a nuestros hijos las normas y los límites sin que eso signifique que tengan terror de contarnos la verdad. ¿Sí? Hay muchos niños y muchas niñas que se callan la agresión porque hicieron algo que estaba prohibido. Y de lo único que son responsables es de no haber obedecido la norma de ir a casa de los vecinos, pero no son responsables de la agresión. Nunca fueron a ese lugar pensando, sí, por cierto, además de jugar Xbox, voy a salir violado, ok, voy para allá. No, ningún niño, ninguna niña va con esa intención, ¿sí? Y también necesitamos enseñar estrategias de enfrentamiento. Esto es muy importante. Los niños menores de 3 años difícilmente pueden aprender esta estrategia. Entre los 2 y los 3 años aprenden. Lo que significa que los 3 primeros años de vida no los podemos soltar. Ay, se va a quedar en casa de fulanita, de sutanito. Aguas. Hay niños de 6 meses víctimas de abuso que inclusive les han llegado a arrebatar la vida precisamente por lo pequeños que son. Híjole, es muy duro lo que me estás preguntando, pero por supuesto que sí. Y digo es muy duro porque la mayoría de las mamás que llevan a sus hijos a las guarderías los llevan porque no tienen otra opción. Entonces es bien duro porque necesito trabajar para alimentar a mi hijo y necesito dejarlo en un espacio que se supone que es más seguro porque hay personas especializadas que atienden, pero también obviamente un agresor sexual va a buscar estos espacios. El kinder, la guardería, sí, también puede ser una agresora. Con pocas posibilidades, pero también puede ser. Entonces sí, un menor de 3 años difícilmente, ¿por qué? Porque además no hay lenguaje todavía, no hay un lenguaje claro. Entonces, no hay manera de que le enseñemos a enfrentar realmente un abuso. Idealmente es de los 5 años en adelante que tienen un lenguaje más desarrollado, que ya podemos decir, a ver, chaparrito, vamos a hacer esto, ten cuidado con esto, y me tienes a mí para ayudarte. Tenemos que practicar con ellos una cosa que es muy padre, que es un juego de escenarios. A ver, imagínate que tú y yo estamos en el parque, vamos a jugar, vamos en el carro, vamos en el camión y vamos a jugar este juego divertido. Imagínate que estamos en el parque y de repente viene una persona y me dice, no encuentro a mi perrito, ¿me ayudas a buscarlo? ¿Qué le dirías? ¡No! A ver, no. Bueno, ¿qué le dirías? ¡No! Ay, perdón, espero que no haya despertado a ningún bebé por ahí. Tenemos que ayudarlos a que con confianza saquen un no. ¿Por qué? Porque no pierdan de vista que si el 80-90% de las agresiones ocurren por personas conocidas y además suelen ser adolescentes o adultos, pues da miedo enmendarle la plana a un adulto. ¿Cómo le voy a decir yo siendo un niño lo que debe de hacer? Entonces necesitamos darles confianza para que ellos digan, no, no me tocas.
con todos los pulmones hasta que salga un no desde dentro. ¿Eso qué es lo que hace? Que el niño se siente seguro de que puede hacerlo. Otro escenario, vamos a la tienda de autoservicio y de repente, pues te separas, no me ves, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ver? Una persona te dice, ven, yo te llevo con tus papás, vas con cualquier persona, ¿qué vamos? O sea, jugamos con ellos, ¿sí? Un primo te dice, llega a la casa y te dice, ven, vámonos a jugar a escondidas, se mete contigo a un lugar y quiere tocarte, ¿qué vas a hacer? O sea, juegos en donde los niños pueden imaginar situaciones en donde ponen el alto, ¿sí? Y por último, necesitamos enseñarlos a pedir ayuda. Si mamá no te escucha, ¿a quién vas a buscar? Ah, mi abuelita siempre me oye. Ella seguro va a detener. No saben lo difícil que es a veces para los papás creerle a un niño por todo lo que implica. ¿Sí? Híjole, es el abuelo, ¿qué voy a hacer con el abuelo? Es el hermano durmiendo con el enemigo. El 19% de las situaciones se provocan con los hermanos. Entonces resulta que el agresor y la víctima son mis hijos y a los dos los amo. Qué fuerte, ¿verdad? Muy difícil. Entonces necesitamos enseñarles a pedir ayuda hasta encontrarla. ¿Sí? Pedir ayuda hasta encontrarla puede implicar sentarnos a la mesa después de que se ha descubierto una situación de este tipo y delante del agresor decirle a la víctima o a quien ha sido agredido, porque ese papel de víctima no se puede quedar, es parte de lo que hay que superar, a quien ha sido agredido, que esta persona no te vuelve a tocar y se compromete delante de todos y que además cuenta con todos nosotros para protegerlo. Al evidenciar la situación, se quita casi por completo la posibilidad de que se repita. Sí. Es difícil, es muy difícil esta situación. ¿Qué sucede con los jóvenes? También yo quiero trabajar este tema con los jóvenes rápidamente. A veces pensamos que el abuso sexual solo es un tema de niños y hay una gran cantidad de agresiones sexuales que ocurren en la adolescencia. Dice una estadística de la Organización Mundial de la Salud, los 3 de cada 10 personas que se encuentran en una relación de noviazgo hablan de agresión. De esas, el 76% en el caso de México dice que ha sufrido violencia psicológica, el 17% que ha sufrido violencia sexual y el 15% violencia física. Eso es muy fuerte. Eso implica que las relaciones de pareja se pueden convertir en una relación de agresión, de abuso. Como me quiere, como lo quiero, no pasa nada. Con los muchachos hay que trabajar algunas ideas. Hay que llevarlos al tema de que la agresión sexual es una realidad, que no sabemos quién podría ser y no necesariamente todas las personas han sido educadas para ordenar su impulso sexual. De tal manera que tengamos que trabajar algunos límites a poner durante las salidas con la pareja, con el novio, con la novia. Límites, por ejemplo, como 0 alcohol en las salidas. Prácticamente casi el 100% de las agresiones sexuales se dan con el elemento del alcohol incluido, alcohol o drogas. Entonces, para estar seguro, hacemos a un lado el alcohol. Híjole, eso es un grave problema porque el alcoholismo está incrementándose entre los jóvenes y si se está incrementando, las agresiones también. ¿Qué otra cosa? Salimos en grupo. Las salidas en grupo con personas de confianza, con amigos y amigas, nos permiten irnos conociendo más en un ambiente en donde no me van a lastimar. ¿Sí? Obviamente, amigas y amigos, gente en la que tengo confianza. Número 3, no voy a ningún lugar en donde si pido ayuda nadie me va a escuchar.
me decía una persona que durante 5 años tuvo relación con su novio, al que quería muchísimo, y el novio le insistía en tener relaciones y él le decía, no, yo tengo la decisión de llegar virgen al matrimonio. Y no. Un día la invitó a un picnic a la primavera y abusó de ella. Pero ella no identificó que había abusado de ella porque pues era el novio, lo amaba. Pero abusó de ella porque ella todo el tiempo le dijo, no quiero, por favor, detente, por favor, escúchame, por favor, no hagas, por favor. Y nunca la escuchó. Eso es abuso sexual y es más frecuente de lo que nos imaginamos. Hay muchas formas de violencia durante la relación de noviazgo, pero específicamente las 3 últimas me parece que reflejan el riesgo que hay para los jóvenes y para los adolescentes de ser víctimas de violencia sexual, de violación. Que te obliga a hacer cosas que no quieres, ya sea con palabras cariñosas o con palabras altisonantes, pero te forza a hacer cosas que tú no quieres. Que te amenaza con dejarte si no haces lo que quiere. Si no aceptas esto, yo pues ya no voy a querer ser tu novio, ya no voy a querer ser tu novia, ¿verdad? Pues que no eres hombre, dicen algunas chicas que también violentan sexualmente a los varones. O pues obviamente el tema de presionar para tener relaciones sexuales. Que te obligue a hacer cosas que no quieres, no es amor. ¿Sí? Y aquí, en este punto, quería dar 3 ideas. La violencia sexual entre los jóvenes no es normal, no es natural. ¿Sí? Porque el ser humano tiene una sexualidad que no es instintiva. Un instinto es algo que obliga, ¿sí? Cuando la gatita está en celo, se ve obligada a tener relaciones, a aparearse, se ve obligada a aparearse con el macho. Ella no puede decir, ay, soy muy joven, no estoy lista para ser mamá, este gato no tiene whiskas, no viene de buena familia, ¿no? ¿No? La gatita en celo se aparea. Punto. Porque el instinto obliga. Y está bien, es el orden que tiene la naturaleza animal. ¿Sí? Como no puede razonar y no hay un proyecto de vida, entonces Dios dispuso que los animales tuvieran instinto. El ser humano no es instintivo. El ser humano siente deseo, pero tiene la capacidad de decidir qué hace con ese deseo. Lo deja que continúe su camino hasta realizarse plenamente o lo pospone en orden a un proyecto de vida, en orden a un compromiso consigo mismo y con Dios, en orden a un reconocimiento de que la única manera de vivir plenamente la sexualidad es dentro del matrimonio. Porque solo ahí se dan todas las condiciones para entregarnos al 100 y más, ¿verdad? Entonces, la violencia no es natural porque la sexualidad no está diseñada para la violencia, está diseñada para expresar el amor. Te adoro y te violo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo es eso? Te adoro y violento tu voluntad porque me gustas tanto que no me puedo contener. Qué fuerte, ¿verdad? Es el pronóstico de una vida de pareja totalmente desastrosa, ¿verdad? La violencia entonces no es normal, ¿sí? ¿Qué debe de hacer un joven cuando vive una situación de este tipo? Pues necesita pedir ayuda. Igual que los niños, ¿se acuerdan? Primero necesitamos hablar con nuestros adolescentes que ese tipo de comportamiento no es normal, ¿sí?
que si alguien te ama, respeta tus principios, respeta tu voluntad, es capaz de escucharte y no te forza, etc. Pero además necesitamos, si vemos que algo no está bien, se necesita pedir ayuda, ¿sí? Si yo estoy permitiendo que estas cosas avancen, estos síntomas de violencia, necesito pedir ayuda para no admitir este tipo de conducta en mi vida. También necesito que se genere un círculo de confianza. Hace unos días, y ya estamos terminando, hace unos días me tocó ver un TikTok que me encantó. Era un papá que le decía a su hija: quiero que sepas que si en algún momento tú te encuentras en una situación en donde te sientes en peligro, inmediatamente me marques y voy por ti hasta el fin del mundo. No te voy a pedir explicaciones y no te voy a regañar porque estás ahí. Lo único que quiero es que estés bien. Híjole, se me enchina la piel todavía porque creo que en el fondo los papás queremos que nuestros hijos estén bien. Y a veces somos muy duros para que les quede claro que no se vale hacer cosas que no estén bien. Pero al ser tan duros y no generar un espacio de confianza, de comunicación, de diálogo con nuestros adolescentes, ellos dicen: no le puedo decir a mis papás, me van a matar si saben en dónde estuve, si saben lo que hice, si saben lo que me pasó. Y entonces viven situaciones terribles en silencio y sintiéndose tremendamente culpables. Una situación lleva a otra y a otra. No se imaginan, a mí me tocó atender en un centro de ayuda a la mujer a una niña de 12 años que fue llevada a abortar por su agresor, un familiar. Fue llevada a abortar por su agresor, porque bueno, finalmente el aborto es un medio muy eficaz para encubrir la violencia sexual. Sí. Y entonces nos preguntamos, ¿esta niña no tiene mamá, no tiene abuelita, no tiene papá, no tiene alguien que la ame? O lo único que pasa es que no ha habido en esta familia la situación adecuada para generar confianza, ¿sí? Entonces tenemos que hablar con mucha claridad con nuestros hijos. Esto pasa. Si tú estás viviendo esto, yo te creo, yo te escucho y yo te protejo, ¿sí? Otro jovencito fue con el vecino a jugar Atari. Se han de imaginar hace cuántos años, cuando el Atari existía. Más o menos, con el Génesis. 12 años tenía y el vecino tenía 27. Entró a la casa del vecino, ahí estaban los papás del vecino, entró al cuarto del vecino y en el cuarto del vecino él le invitó antes de jugar un refresco. Y le trajo un refresco. Y el niño ya no supo de él. Cuando despertó, había sido violentado, abusado. Salió de casa, se vistió como pudo, salió de casa y nunca le platicó a sus papás porque tenía prohibido ir a las casas de los vecinos. Y después de eso, no habían pasado ni 2 años cuando empezaron las drogas y terminó en la calle. A los 20 y tantos años, en la calle, violentó a una mujer. A los 25, otra mujer lo rescató de la calle y lo hizo sentir amado y empezó su proceso de sanación y de conversión. Los papás de este muchacho eran buenísimos y él lo decía. Tenía una familia unida, amorosa. Éramos humildes, pero no nos faltaba nada. Lo único que me pasó es que nunca tuve el valor de decirle a mis papás: acabo de vivir esto. Entonces, que nuestros hijos jamás pasen por esto debido a que nosotros no hablamos con ellos
o no generamos la confianza suficiente para que ellos buscaran ayuda en nosotros. Pues aquí nos quedamos y pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias a Valora por esta invitación, gracias a Lupita, a Esperanza, a todo el equipo hermoso que está aquí acompañándonos, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Les comparto mi teléfono, es 33 13 16 78 31. Igual ahorita lo subimos a los comentarios si quieren para cualquier. ¿Hay una pregunta? Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. La pregunta es, ¿quién considera usted que es el especialista para sanar esa herida de un abuso? ¿Algún psicólogo o a dónde podemos delegar a una persona que fue abusada? Sí. Sí, pero ¿cómo se le nombra? O sea, Sí, me explico? O sea, psicólogo, ¿sí me explico? Sí, Esa es la sí, pregunta. tiene que ser con un psicólogo, efectivamente, que tenga pues un trabajo especializado en el tema de la atención a las personas que han sufrido de abuso, porque hay muchas cosas que se tiene que conocer. Por ejemplo, cuando una persona es abusada, puede pasar un día o hasta 4 días en shock, que parece como que no le importa y no pasó nada, y a veces la familia toma esa actitud de la persona agredida como un tema de irresponsabilidad y de falta de actitud y de reto y demás, cuando realmente es una reacción propia de la experiencia vivida. O sea, viven un proceso que está muy bien estudiado. Sí hay que acudir con un psicólogo que esté especializado. Un psicólogo, perdonen porque lo que les voy a decir, pero un psicólogo que tenga muy claro el proyecto que Dios tiene para el ser humano, antropológicamente con mucha claridad, porque si no salen con cada historia que en lugar de ayudarte terminan perdiéndote. Y también hay que acudir con un sacerdote para la parte espiritual, hay que trabajarla, por supuesto, porque Dios sana el corazón de quien ha vivido una experiencia tan dolorosa. Entonces, yo creo que lo ideal es que trabajemos en ambos espacios, sí, en la parte humana y la parte espiritual. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy catequista y me ha tocado atender a niños que han sido lastimados por sus propios papás. Entonces, cuando uno los prepara y les habla sobre amar y respetar a los papás, muchos se ponen a llorar y cuando uno tiene ese tiempo de escucharlos, se da cuenta de que han sido lastimados por sus propios papás y las mamás son las últimas tal vez en darse cuenta y cuando uno les comenta que hablen con sus papás, tienen mucho miedo porque están manipulados de que les van a hacer eso a los demás hermanos. Y cuando uno les dice, pues denúncialo y mételo a la cárcel, no quieren, que porque dicen que es una manera de que él pague sus culpas y no los denuncian. ¿Sí es bueno que los denuncien? Sí, obviamente es un tema muy complicado. Que la familia denuncie a un agresor que forma parte de la familia, sí es un tema muy complicado. O sea, por supuesto que es un delito y se tiene que denunciar, pero no le podemos pedir a un niño que directamente denuncie. Lo primero que necesitamos hacer es 2 cosas. Primero, decirle que le creemos. Y luego asegurarnos de que esto ya no se repita. Si papá y mamá no tienen los elementos para ayudarle al menor, en este caso porque es el papá el que agredió sexualmente al hijo, y la mamá no la podemos juzgar ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie, solo a Dios le toca ese papel. Pero muchas veces la mamá también fue víctima de abuso, la mamá le tiene miedo al marido, está siendo víctima de abuso, del propio esposo, de violencia en el hogar. O sea, hay muchas condiciones que no podemos juzgar, pero lo que sí podemos hacer es buscar en todo su círculo quién puede acompañar. Y entonces ahí es donde recorriendo con el niño, las personas que conoce, el niño te dice, mi abuelita es mi héroe, ella. ¿Ya lo platicaste? No, dile a tu abuelita que venga y vamos a platicar con ella. O mi tía fulanita. Siempre hay alguien en la familia. Así como en la familia hubo alguien que te lastimó,
también en la familia hay alguien que daría la vida por ti. Entonces tenemos que buscar en ese espacio, pero primero tenemos que creer, no reaccionar de una manera dramática, sino con mucha paz, con mucha tranquilidad, aunque son acontecimientos tremendos, ¿verdad? Sí, yo te creo y te voy a ayudar a que esto no se repita. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Y bueno, en el tema del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, tendremos que decir, y esto yo lo he trabajado mucho en el consultorio, que el mandamiento no dice honrarás a tu padre y a tu madre si tu padre es bueno, lindo, proveedor y un tipazo. Dios nos mandó honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y eso implica el tema del perdón, no justificación de la conducta y no exponer al menor de nuevo con esa persona, pero sí entender el mandato, que es, ok, ¿qué le puedes agradecer a esa persona que te lastimó? La existencia. Y la existencia es suficiente para decir, voy a respetarte. Porque a mí en lo personal me gustaría ayudarlas, son mis ahijadas y las dos pasaron por abuso de sus papás. Estuvieron viniendo aquí a Valora, pero no se sentían bien. Y ahorita cuando voy y las visito, ellas siempre están dopadas. Entonces sí me gustaría que pudiera yo de alguna manera poderlas orientar con gente capacitada. Sí, de entrada, si están dopadas, eso significa que además de todo están drogándolas en casa. Entonces, hay que hacer una denuncia urgente en el DIF, por ejemplo, para que pueda retirarlo. Sí, sí hay que denunciar. Porque no podemos esperar que alguien más pueda intervenir ante esa circunstancia, ¿verdad? Sí, 33 13 16 78 31. Es un tema muy duro, muy doloroso y muy frecuente. Sí, adelante. Edith, con respecto al abuso en las diferencias de edad, decías que son como 5 años. 5 años, sí. ¿Qué pasa si en los casos en los que se dan en menor diferencia de edad? Porque ahí también, digo, se me hace como un poco extraño porque yo creo que también ahí se podría llegar a causar un trauma en la víctima, aunque fuera 1 año o menos. No claro, sé. A ver, una conducta, un juego sexual que se pasa, ¿verdad?, de límite entre 2 niños más o menos de la misma edad, no es algo correcto, es algo en lo que hay que intervenir, pero no causa el impacto psicológico de un abuso sexual cuando hay la diferencia de edad, por lo que implica es mayor, es autoridad, ¿me entiendes? Eso, por eso se ha marcado los 5 años. Por supuesto que cada caso se estudia con detenimiento, para poder entender esta situación. Y cuando vamos al tema de los jóvenes, pues un joven de 18 años o de 17 puede violarse a una jovencita de 15 y no hay esa diferencia de edad, pero es violencia sexual y se está tipificado y es un delito también. O sea, hay sus diferencias entre lo que pasa con los menores y los adolescentes, sí. Es en referencia a lo mismo. Sí. Cuando los dos son menores de edad, también está tipificado. También. Sí, hace poquito atendí a una jovencita de 16 años que estaba en la prepa con el pretendiente, ni siquiera eran novios, de 17, y le dijo, vente, vamos a las canchas. Y le dio un beso y pues ella estaba bien emocionada porque era un beso de la persona que le gustaba y del beso se siguió. Y ella le decía no y él le apretó muy fuerte la pierna, diríamos como la atrapó y no hubo manera de que ella pudiera defenderse. Fue una violación. Sí, está tipificado, sí. Mi esposa tiene 46 años y sufrió abuso también, no recuerdo si como a los 7, 8 años más o menos. Le dijo a su papá les pidió perdón porque no los cuidó, hasta ahí, pero yo pienso que eso nunca lo superó, hasta la fecha sigue igual. Entonces no pidió ayuda, necesita ayuda. Sí, no. Y fueron sus hermanos también, aparte de ella. Sí.
A veces creemos que si son muy chiquitos se les va a olvidar. No se olvida. Y el paso de los años va a ayudar a que el trauma se disminuya. No, hay que entrar a un proceso y hay que sanar. Sí. Hay quien ha sanado en un retiro muy intenso con Dios y no ha necesitado el psicólogo, sí es verdad, pero no es todos los casos. Lo cierto es que sí se necesita hacer algo para sanar. Sí, ella me decía que ella había enterrado su pasado, pero la verdad es que no, porque muchas veces me llegó a decir que se sentía usada. Entonces ahí está la parte mala, ¿verdad? Hay que platicarlo, hay que darle seguimiento. Hay que entender también cómo es la dinámica matrimonial. Sí, muchas cosas. Obviamente hay que tener más paciencia, comprensión, acompañamiento. Si de por sí las mujeres necesitamos en la relación conyugal toda esa parte de la atención, de la ternura, del sentirnos amados, imagínate cuando hemos vivido o han vivido la experiencia del abuso. ¿Sí? Cristi, querías preguntar algo. Sí. Quienes estamos con adolescentes y jóvenes, ¿cómo podríamos darnos cuenta si alguien está pasando por una situación así? Generalmente hay varias reacciones, ¿no? O hay una situación de como hipersexualización, como una búsqueda de experiencias, como de alguna manera merezco esto que viví, yo tengo la culpa y entonces lo repito y entiendo que esta es la manera de relacionarme con los demás. O hay situaciones de depresión, o hay situaciones de respuestas de ansiedad ante cosas que normalmente no lo ocasionarían. Observamos un cambio de conducta en el menor que nos dice algo. Y pues el diálogo es la manera de llegar al corazón de nuestros adolescentes. Y eso implica que tenemos que abrir el diálogo por cosas simples, que a lo mejor no nos interesan como el grupo que está de moda, para poder entrar al corazón en las cosas importantes. Si creemos que vamos a entrar al corazón solo en las importantes, nunca vamos a llegar. Necesitamos abrir el diálogo para todas las cosas sencillas y poco a poco ir metiéndonos al corazón del adolescente. Sí, a ti. ¿Alguien más? Una pregunta de Carlos Redes. Preguntan qué prueba psicológica se le puede aplicar a un menor de 5 años para determinar que le ocurrió un abuso. Pues si es una persona cualquiera, no puede aplicar ninguna prueba psicológica. Si es un profesional de la salud, tendría que saber cuál es la prueba que tendría que aplicar, pero sobre todo con los menores de edad, mi experiencia es que es a partir del juego. Yo juego mucho con ellos, Legos y demás, donde empiezo a generar confianza, y en esa confianza, obviamente cuando son muy pequeños, no es en la primera sesión, no es en la segunda, pueden tardar varias sesiones porque finalmente un adulto los lastimó. Entonces necesitan saber que están en un espacio seguro para poder abrir. Pero bueno, hay muchas pruebas, ¿no? Hay pruebas proyectivas con la figura humana, la casa, el árbol. Son pruebas que nos permiten como identificar que hay agresión, ¿verdad? Pero mucho de eso se descubre a partir de la confianza que se genera luego de varias sesiones. Habló usted mucho y me queda muy claro de las agresiones a niños y a niñas en la edad de la infancia, pero ya cuando estuvimos hablando de adolescentes, siempre fue en un solo sentido, siempre el agresor fue el niño. ¿Cómo es cuando la niña es la agresora con un adolescente? ¿Cómo son esas situaciones? Pues más se vive como acoso sexual, como una disminución de la autoestima. Es que si no haces esto, no eres hombre, es que si no me haces caso, yo me voy a ir con otra persona, etcétera.
es más en el tema psicológico que en el tema físico. ¿Y cómo lo deben de denunciar los adolescentes? ¿Cómo deben de parar la mano? Y cómo? Bueno, yo Porque- creo que tenemos que trabajar con los adolescentes el entender qué es el noviazgo, para qué es el noviazgo, cómo tienen que ser las relaciones que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a valorarnos como personas y entender cómo nunca una presión hacia cosas que no quieres de parte de una pareja, de un novio, de una novia, se podría entender como algo admisible. Entonces, tienen los adolescentes que identificar muy bien que estas conductas, ponía yo un listado, no es exhaustivo, habría más, pero es como de lo más frecuente, ¿no? Parecido al violentómetro, lo que... Exacto, el control de las cosas, de los aparatos, el control de la forma de vestir, el control de las actividades, el a quién saludas y a quién no saludas, o sea, el tema del control que va llevando hacia la agresión. Sí. Aguas. Aguas, sí, así es. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya traído un poquito de luz a su vida. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Edith. Yo creo que nos has dejado muchos puntos de reflexión, sabiendo que precisamente los papás siempre tenemos algo que hacer, no importa la edad de nuestros hijos, ¿no? Y para las que somos y los que somos abuelos, pues ahí tenemos otros tips para desarrollar. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a los que se conectaron y nos encontramos el próximo martes. Misa. Ay, no, nos vemos el sábado en la marcha, sí es cierto. Y luego el martes en misa y hora santa desde las 7:30 de la noche. Aquí nos encontramos. Buenas noches, que todos descansen.